Bendiciones, salud y paz para toda mi amada audiencia que está en sintonía con Apologética del Evangelio de Jesucristo y con su pastor y doctor Nicanor González, bajo el auspicio de el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio, The Good Samaritan Church Monastery, The Good Samaritan Center Monastery Church. Aquí estamos una vez más para hacer una entrega más de una enseñanza relacionada al Evangelio de Jesucristo y a la misma vez una contextualización de ese Evangelio a la realidad de nuestra existencia vivencial que estamos nosotros viviendo en el presente y que continuamente me veo en la obligación de conocer el contexto histórico del texto bíblico para contextualizar ese texto bíblico a toda la realidad que nosotros estamos viviendo, incluyendo la realidad mía como precursor, proclamador, apologista, como usted me quiera llamar, en relación al Evangelio de Jesucristo. En Romanos 1, 16, el Evangelio que Pablo predicó, él hizo esta declaración: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y después hace la distinción al judío primeramente y también al griego, que era el grupo mayor que estaba en el área de Israel, que siempre estuvo en esa área ahí, porque para los años 340 antes de Cristo, Alejandro Magno o Alejandro el Grande había conquistado toda esa tierra. Así que hubo una proliferación de los griegos macedonios por todo el área del Medio Oriente. Así que cuando viene la versión de Cristo, de Pablo, de los apóstoles, ellos tienen que tratar precisamente con esa cultura griega, la cual dominó en un momento dado al mundo antiguo, que Alejandro Magno a los 33 años de edad había conquistado al mundo entero de ese entonces, con excepción de la India, que no pudo pelear contra los grandes elefantes que habían en la India y los caballos que tenía Alejandro Magno para conquistar los pueblos. Pero él conquistó todos esos pueblos y entonces quiere decir que desde ese entonces, el año 300 a.C., el mundo se convirtió en un mundo bilingüe. Porque cada vez que Alejandro Magno conquistaba un pueblo, una nación, ellos tenían que aprender el idioma griego. Y la versión de los macedonios era que el que no sabía griego no era una persona culta, era un jíbaro, un campesino, una persona analfabeta, inculto. Entonces ellos no solamente conquistaban, sino que le enseñaban el idioma griego, el alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Yo tuve que estudiarlo bastante cuando estaba estudiando mi maestría en divinidad en el Seminario Teológico de Nueva York. Y entonces, por eso es que ese mundo fue proselitado al idioma griego, incluyendo al pueblo judío. Y era como el inglés diplomático que nosotros tenemos hoy en día en el mundo. Cuando van a las grandes reuniones, se reconoce el idioma inglés para tratar con esta clase de reuniones. Pero
Pablo se aferró tanto al Evangelio, conoció tanto el Evangelio, interpretó tanto el Evangelio, predicó tanto el Evangelio, alcanzó tanta gente con el Evangelio, por el Evangelio, que llega este momento en una de las últimas epístolas de él, a hacer esta declaración: no me avergüenzo del Evangelio. Y después establece el por qué no se avergüenza, porque es poder de Dios. Tercera respuesta: ese poder de Dios es para salvación a todo aquel que cree. Así que uno puede hacer un mensaje temático con esa expresión: no me avergüenzo del Evangelio, y la causa es porque es poder de Dios, esa es la causa. Resultado: salvación a todo aquel que crea. Así que ya le di un tema con su introducción, presentación y aplicación. El Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Al que no cree, pues no puede ser salvo, porque la persona se salva a través de creer en el Evangelio. Establecemos ese orden. Además, el verso 17, y ustedes me van a ver que yo voy a relacionar algunos versos en un momento dado como una plataforma para una enseñanza. En otro momento dado vamos a hacer un escrutinio, una investigación más mayor de ese mismo verso para traer más luz, más aclaración de lo que se quería decir y la intención que tenía estos versos bíblicos. Es como Pedro cuando escribe su epístola universal, dice: yo no me canso de decirle la misma cosa. Porque la repetición, amén, en la repetición está el aprendizaje. Hay personas que se cansan de oír la misma cosa, y una de las cosas que usted va a aprender conmigo, que enseña la Biblia, es que cada vez que Cristo decía de cierto os digo, eso era una palabra normativa, una palabra axiomática. Normativa, que era palabra de Dios. Axiomática es que se iba a aplicar a todas las generaciones y a todos los pueblos. Pero a la misma vez daba la intención de que no había una práctica de lo que Cristo estaba repitiendo cuando decía de cierto os digo. De cuando Él habla y dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Eso no era un nuevo mandamiento. Cuando usted ve Deuteronomio 6, habla de amar a Dios y amar al prójimo. Sin embargo, cuando Cristo reitera una palabra antiguo testamentaria, era porque en el Nuevo Testamento no se estaba practicando. Solamente se vociferaba, se hablaba, se decía, pero no se lo aplicaban a sus vidas contextuales, vivenciales, de su vida con Dios y con su prójimo. Así que cuando él habla en Juan 13 de que nos amemos los unos a los otros, eso era un mandamiento viejo. Pero se convertía en nuevo cuando lo que oían el mandamiento viejo lo practicaban. Y esa fue la versión del gran teólogo de 1900 en Alemania, Karl Barth. Este pastor campesino jíbaro que pastoreaba una iglesia pequeña.
Y cuando Hitler se levantó en el 1923, que fue preso por un tiempo y después para el 30 a 29 salió y estableció un partido y él estableció el partido de Dr. Reich, le llamaban, el tercer régimen. Y este partido estaba en contra de los judíos y decidieron perseguir a los judíos. Y Karl Barth, siendo el pastor, él veía a pastores allí en Alemania que marchaban con el tercer Reich de Hitler, que estaba estableciendo un gobierno totalitario, dictador, único en la historia. Entonces, Karl Barth comenzó a escribir de esta experiencia y se convirtió en un gran teólogo del siglo XIX sin haber recibido un título doctoral de ninguna universidad. Pero las universidades y seminarios de aquel entonces les reconocieron con 9 títulos doctorales honoríficos. Y él vio que en su generación del 1900, de esa época, que habían descentralizado a Cristo de la Biblia y que estaban centralizando ideología, idiosincrasia, cultura, dogma, costumbre, tradición, patriotismo, nacionalismo, todo eso, Karl Barth vio que lo estaban haciendo en Alemania y que habían dejado, estaba hablando de la iglesia de aquel entonces, que habían dejado precisamente de predicar a Jesucristo. Y él estableció que Cristo estaba acostado en la Biblia, que todo lo revelado y la narrativa de la revelación de Dios, tanto Antiguo Testamentaria como Nuevo Testamentaria, tenía que ver con la persona de Jesucristo. Y yo estudié a este hombre de una forma increíble. Tengo los libros de él en la parte de atrás de mi biblioteca y arriba, que tengo más libros, donde quiera tengo libros. Me llamó mucho la atención porque en 1914, cuando mataron al duque de Bruselas, se armó la Primera Guerra Mundial en Europa. Y ya Karl Barth estaba en esa área por ahí. Y para 1918 vino la gran pandemia de Spanish Flu, que de 1918, terminándose la Primera Guerra Mundial, vino esa gran plaga de Spanish Flu, que como yo le dije la otra vez, que el que recibía ese virus en 24 horas se moría, porque no hubo nada que contrarrestara a ese virus en aquel entonces. La ciencia no estaba tan avanzada. Y ya para 1920 en adelante se levanta un Adolfo Hitler en Alemania, queriendo gobernar al mundo entero. No solamente Alemania quería gobernar el mundo entero. Y ahí está Karl Barth, un campesino pastor, que decide ser un contemplador de la historia de su país y trajo una tremenda crítica de lo que no se estaba predicando y enseñando en las iglesias de Jesucristo. Y él dijo que Cristo estaba acostado en la Biblia. En Génesis 3:15, Cristo le está pisando la cabeza al que causó la caída de Adán y Eva. En Isaías 53, Cristo está con su costado abierto con una espada, siendo el Cordero Pascual, dando su vida por cada uno de nosotros. Y en Apocalipsis 19 está Cristo viniendo como Rey de Reyes y Señor de Señores.
el Cordero de Dios, que venía a echar fuera al anticristo, al falso profeta y a la bestia que estaban gobernando en la gran tribulación, y después no entra en la eternidad. Así que él presentó ese esquema de que toda la versión de narrativa bíblica desde Génesis capítulo 3:15 tuvo que ver con la persona de Jesucristo. No fue con el humano, no fue con Adán y Eva, no fue con Noé, no fue con Abraham, con Isaac, con Jacob. No, era Jesucristo. Y que yo, de luego, yo estudio a estos grandes hombres y mujeres de Dios, pero también yo trato de poner mi propia capacidad de conocimiento también para traer más luz. Porque ellos vivieron en el siglo XIX, hoy en día hay más luz en este siglo que estamos viviendo, más entendimiento, más comprensión de la revelación de Dios y el propósito, intención y voluntad de esa revelación a nosotros. Entonces, como estudioso, historiador, conocedor de la historia, yo también me he sentado y he escrito, ya llevo 12 libros escritos, y hay otro que comencé, que va a ser el número 13, y sigo escribiendo en relación a todo esto que yo le enseño a ustedes, lo estoy poniendo en escrito, para que estas palabras no se queden en el aire, que usted no solamente se goce en su casa y se sienta bien, wow, ese doctor que mucho sabe o no sabe o necesita saber, lo que usted piensa de mí está bien. Yo estoy convicto y estoy convencido y tengo mi certificación y mi dignidad de lo que yo represento y lo que yo soy. Y ahí estamos. Entonces, con Calvin la historia se repitió y en Alemania. Porque en Alemania fue que vino la gran reforma de Martín Lutero en el 1517. Cuando este monje, el doctor catedrático, sale de la Iglesia Católica y hace una protesta de la enseñanza bíblica, la Biblia y todos los rudimentos y todas las cosas que enseñaba esta iglesia. Que fue uno de ellos que salió de ello. Eso es como la teología de liberación para el año 1960 en adelante, con Gustavo Gutiérrez, allá en Perú. Él era un sacerdote también. Así que muchas veces uno no tiene que estar contradiciendo y atacando a nadie, porque la misma gente que está en los lugares van a ser iluminados por el Espíritu Santo para que ellos y ella conozcan la verdad. Entonces, cuando ellos y ella conocen la verdad, tienen que hacer una decisión como Pablo tuvo que hacerla. No me avergüenzo del Evangelio. Y cuando Pablo hizo esa declaración, eso fue una declaración de muerte. Porque en aquel entonces el cristianismo era ilegal. Usted no podía decir que usted pertenecía a un grupo, porque ahí no habían iglesias, eran casas culto. También la iglesia primitiva no gozó por los primeros 3 siglos de un templo, de un lugar de adoración. Ellos estaban escondidos en la catacumba. Cuando estaban en Roma, estaban debajo de la tierra en la catacumba, que eran, cuando yo fui a Roma, me indicaron que habían algunos 17 kilómetros de catacumba ahí abajo, que era el cementerio de los ciudadanos romanos. Sin embargo, la iglesia primitiva lo usó para esconderse de Nerón, de Vespasiano, de Diocleciano y de todos estos emperadores que se levantaron del 27 a.C., cuando Augusto César fue el primer emperador que cambió la historia del totalitarismo y la dictadura que había a ser
Roma un imperio que había conquistado ya tantos pueblos. Pero aún, aunque dejaron ser dictador y totalitario, siendo emperadores, Augusto César y todo, siguieron con la misma trayectoria de enseñanza, de controlar, de dominio, de ser superiores, de ser más grandes. Y si usted lee y estudia la historia humana, y usted ve lo que está aconteciendo en Estados Unidos, en Rusia, en China, ¿ve? Ya pude ver que la India ya le pasó en población a la China. ¿Ve? Ya los dos están en 1.479.000 en población en la India. Y que la China se ha quedado en 1.412.000.000 billones de habitantes en la Tierra. De que dos países del mundo casi contienen uno de los grupos mayores en población. Dos países, la China y la India. Y eso ha sido así porque la China decidió que ya no quería más hijas. Y se hizo un edicto hace un tiempo atrás de que las mujeres no podían dar a luz hijas. Varones sí, pero hijas no. Y eso ha estado en una lucha ya. Y por eso es que la India no ha puesto esa ley y ellos siguen dando a luz y siguen poblando ese país de la India con más población que todo el mundo. Eso es historia y eso es información para ustedes. Nosotros leemos estas declaraciones de un apóstol Pablo que no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios. Pero una declaración así en ese tiempo, en el primer siglo, le costaba la vida a una persona. Que por cierto, en el año 66 después de Cristo, Nerón le cortó la cabeza a Pablo por esa creencia. Por predicar a Jesucristo y predicarle el Evangelio. Bien. Y que nosotros lo tenemos fácil en el país que vivimos y en el mundo que vivimos en la actualidad. Porque hace más de 70 años se establecieron las Naciones Unidas. Y fue Estados Unidos que, para los 40, que se organizó para establecer un organismo así como ese. Y le dieron ese edificio que está ahí en la 42 para allá, casi en la primera avenida, que es un territorio que no le pertenece a los Estados Unidos ni a Nueva York, es un territorio neutral. Y ahí se reúnen las naciones que están registradas, que son en la actualidad 193 naciones, que se reúnen, supuestamente digo yo esa palabra, para mantener la paz en el mundo. Y lo más de 70 años que ha tenido las naciones en existencia, han visto más de 70 guerras. Porque hasta que no venga el príncipe de la paz, como dice Isaías 9:6, será llamado príncipe de paz, Dios eterno, Padre eterno. En esta tierra no va a haber paz. Y aún va a venir un anticristo. Aún va a venir un anticristo, después que la iglesia sea levantada, que va a establecer la paz entre los palestinos y los judíos. Pero como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, que cuando digan paz vendrá destrucción repentina. Entonces, toda la paz que anda buscando la humanidad está basada en leyes, en pactos, en testamento, en relaciones sociales, de amistades, de compromiso, tú me das, yo te doy. Pero la paz que va a traer el príncipe de paz, y se lo va a demostrar al mundo entero por 1000 años,
Porque Apocalipsis 20 dice que nosotros vamos a entrar en 1000 años de gobierno con Jesús aquí en la tierra, la iglesia de Jesucristo. Y todas las personas que sean salvos. Entonces, Martín Lutero trajo la Reforma en 1517. Ya para 1567 por allá se levantó Juan Calvino y tomó todo ese revolú de enseñanza de Martín Lutero. Porque Martín Lutero no tuvo tiempo de escribir, ordenar su doctrina luterana. Y entonces Dios levanta a Juan Calvino y Juan Calvino organiza, sistematiza la enseñanza de Martín Lutero. Y qué bueno cuando otras personas trabajan con uno y ayudan a uno. A mí me encanta estudiar, me encanta organizar, me encanta, pero hay cosas que otras personas me están ayudando para hacer. Porque todo eso requiere tiempo y yo le doy gracias a Dios que ese comité que tengo me ayuda cuando voy a hacer presentaciones a otros lugares. Estas personas trabajan conmigo y lo hacen por amor, que no hay ni finanza en ese particular. Y quizá puedo decir por ahora, y espero que un día de esto Dios abra la puerta y entre alguna finanza para yo compensar a las personas que ayudan. Y qué bueno que estas personas están pensando en el galardón del cielo, en lo que Dios va a dar allá en el más allá. Pero ocurre la reforma en el 1517 en Alemania, y una de las cuestiones de Martín Lutero fue que tenían que cambiar el orden de servicio en las iglesias. Porque los alemanes hablan alemán, un idioma bastante complicado. Los sacerdotes católicos solamente hablaban en latín en los servicios en las iglesias alemanas. Entonces esa fue una de las protestas de Martín Lutero. Sus feligreses, sus compañeros alemanes, vienen a la casa de oración a oír una misa, un servicio que ellos no entienden. Solamente lo entiende el sacerdote porque el latín en aquel entonces era el idioma que se hablaba en todos los lugares que estaba la iglesia católica. Y no había interpretación. Entonces él se quejó de esa situación. También se quejó de que la persona que tenían la Biblia solamente eran los sacerdotes. Los feligreses que iban a la iglesia no tenían una Biblia. Él se quejó de eso, de que también la Biblia debe darse a las personas que vienen a la iglesia. ¿Ve? Esa fue una protesta que la iglesia católica en aquel entonces debió negociar con él para escuchar la queja de este hombre de Dios, que era un maestro de un seminario en Alemania, que se quedó ahí enseñando y escribió 95 tesis y la clavó en el templo de Luxemburgo. Y lo que él estableció fue lo que dice Habacuc 2:4, que el justo vivirá por la fe. Entonces aquí se reitera y se repite aquí en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Que eso viene de Habacuc 2:4. En el Evangelio de Romanos, Pablo reitera esta verdad, que cuando ministramos el Evangelio, se ministra la justicia de Dios por fe, para fe y en fe. Y que el justo vivirá por la fe. Desde luego que cuando vemos a Santiago hablar, Santiago dice que la fe sin obra es muerta.
Que muchas personas dicen, no, la Biblia dice que el justo vivía por la paz, así que Señor, mándame comida, mándame ropa, mándame una esposa, mándame un esposo, consígueme una casa, porque yo creo. Así no tampoco. Que Pablo también dice en Colosenses que el que no trabaja, que no coma. Usted no trabaja, usted no puede comer. Así que ellos son muy pragmáticos, muy prácticos en la enseñanza. Así que cuando vemos un texto bíblico, hay que mirar el contexto histórico, porque se hace una declaración aquí, así, en este momento, en la historia de la vida del apóstol Pablo, a la diáspora de judíos que estaban en Roma. Que en el primer siglo, antes del primer siglo, en el año 63, Pompeyo había conquistado a Israel para Roma, porque quería ser el dictador principal de Roma, y él conquistó el templo y conquistó todo, y se llevó muchos judíos, muchos cientos de miles de judíos para Roma, y se llevó todo el oro y la plata que tenía el templo. Y aún así no lo hicieron dictador principal o líder principal de Roma. ¿Ve? Eso sucedió con Pompeyo, pero ya cuando Cristo viene a la tierra, en el año 1-2, entonces Roma está en poder de los hebreos, y los hebreos están sometidos en todo lo que tiene que ver al Imperio Romano. Entonces, Pablo se convierte ya para los 30 y pico, después de Cristo, y después de 17 años se convierte en el apóstol de los gentiles, y comienza a escribir cartas, y escribe casi 14 epístolas, una cuarta parte del Nuevo Testamento, y Dios lo usa de una forma tan tremenda que él comienza a interpretar el Evangelio de una forma práctica, pragmática, y después él quiere que hagamos praxis. Esa palabra praxis viene de Gustavo Gutiérrez, el que escribió la Teología de Liberación, y de James Cone, el moreno seminarista de Union Theological Seminar, que en el mismo tiempo que se está escribiendo la Teología de Liberación en Perú, aquí en Nueva York se está escribiendo también esa misma teología, un mismo espíritu. Entonces, nosotros cuando estamos estudiando a nivel de maestría y doctorado, tenemos que estudiar todas esas personas y cómo es la historia de ellos. Entonces, tuvimos que leer muchos libros para poder hablar lo que yo estoy hablando aquí abiertamente, sin ningún bosquejo delante de mí, que todo eso se me ha quedado en mi cabeza. Entonces, Martín Lutero hizo la reforma, Juan Calvino organizó esa reforma teológicamente. Gustavo Gutiérrez hizo su reforma en Perú con la Iglesia Católica, con la teología. Y Dios un brasileño llamado Hugo Asman, que tomó todo ese revolú de enseñanza de Gustavo Gutiérrez y la sistematizó. Y ese Hugo Asman estuvo con nosotros cuando yo estaba estudiando mi doctorado en teología y ministerio en el New York Theological Seminar. Un día entero estuvo con nosotros hablándonos cómo él sistematizó esa teología de este gran hombre de Dios, y que a la misma vez a él lo quisieron matar varias veces, porque esa teología era como una teología comunista para el mundo ortodoxo y el mundo conservativo. Pero tiene muchas verdades que nos pueden enseñar, porque aún dentro de la falsedad hay verdad. Si no hubiera verdad aún en las sectas religiosas, la gente no siguiera las sectas religiosas, no tuvieran esas mentiras. Pero la verdad es encubierta, que parece una mentira que parece tanto a la verdad que como el trigo y la cizaña. Y por eso es que Cristo habló de que no se puede sacar la cizaña de la iglesia, porque se pueden ir los trigos, porque se parecen tanto. Así que la verdad y la falsedad se parecen bastante. Entonces, la falsedad
se puede descubrir con el don del discernimiento para escudriñar ese espíritu que está hablando, con el conocimiento de la verdad de Dios de Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el verso 36, si elijo libertad, seré verdaderamente libre. Con la antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día es perfecto, como dice segunda de Pedro 1, 19, 20 y 21. ¿Ve? Con la palabra de Dios. Entonces, con toda la falsedad que se ha levantado hoy en día, lo único que va a contrarrestar esa falsedad no es mi argumento teológico, no es mi doctorado en esto, en aquello, no es mi filosofía y mis palabras hermosas y maravillosas, no. No es mi oración o mi ayuno, no. Es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Usted sabe cuántas veces Jesús le habló a los fariseos de su época, los sacerdotes, los intérpretes de la ley, que le dijo, si conocierais las escrituras, me recibí a mí, me habéis aceptado a mí? Porque las escrituras hablan de mí. Entonces ahí era donde Cristo podía discernir que todo ese mundo religioso estaba en una falsedad de enseñanza, porque conocían lo que decía la Escritura, pero no lo practicaban, no se lo aplicaban. Entonces, como no se lo aplicaban, él siempre decía, de cierto os digo. Porque había una enseñanza que estaba escrita, pero no en práctica. Y la palabra de Dios, que esa es la otra parte que quería decirle a ustedes. Karl Barth fue criticado, este gran teólogo del siglo XIX, sin tener un título de teología universitario o de seminario, porque él decía que la Biblia contenía la palabra de Dios. Él decía, pero que la Biblia no era palabra de Dios hasta que esa palabra de Dios no afectara tu vida y te transformaba, que eso es lo que está enseñando Pablo, porque no me avergonzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y todavía hasta el día de hoy, Karl Barth es criticado por los concilios y las denominaciones conservativas. Y yo respeto a todos los concilios y a toda la denominación y movimiento y todo. Pero hay que estudiar un poquito más la historia para uno entender por qué se hicieron esas declaraciones para el siglo XIX. Porque cuando Karl Barth hace esa declaración de la Biblia y la palabra de Dios, él no está diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios, está diciendo que la Biblia sí es la palabra de Dios, pero si esa Biblia usted la lee y la estudia y no cambia su vida, todavía no es palabra de Dios, que solamente es palabra de Dios cuando esa vida, esa palabra afecta su espíritu, su alma, su cuerpo, su inconsciente, su consciente, su preconsciente y todas sus emociones, sentimientos y voluntad. Entonces, cuando esta palabra que dice Pablo, que es el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando yo recibo el Evangelio, yo recibo el poder de Dios para ser salvo. Entonces ahí Pablo aplica lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ve? ¿Qué ha sucedido en este tiempo? La gente ha leído la Biblia para hacerse virales en las redes, en el internet, para tener miles y millones de seguidores para que le manden un chequecito. Money, mula. No es para hablar la verdad. Entonces tenemos un montón de personas que están virales
y que todo el mundo lo ve porque se ríen. Y son personas que atacan a todo el mundo. Si me oyen a mí me van a atacar, que yo no estoy predicando el evangelio, que yo soy muy suave, que yo sé esto y yo aquello. Me van a atacar, pero está bien. Para ellos ganar lo que se llama rating, para que se aumente el wow. Ese hombre se atrevió a atacar al doctor González, que ha estudiado tanto y conoce tanto, y es un maestro, y ha sido pastor por 44 años. Gente que nace en el otro día, ya quieren saber más que todo el mundo. Gente que se convierte al otro día, ya piensa que tienen dominio y control de toda la revelación de Dios, y que Dios le hable, y que Dios se les revela, y que Dios le da visiones. Por favor. Entonces hablan cosas arcaicas, cosas místicas, hablan cosas extraordinarias que la gente lo ponen para oír. Y atacan a los cantantes, y atacan a los músicos, y atacan a los pastores, y atacan a los predicadores, y atacan a los misioneros, y atacan a los profetas, y atacan aquí, y atacan. Eso no es el evangelio. El evangelio nos llama a nosotros a presentar la defensa de la vida de Jesús aquí en la tierra. El modelo de Jesús, el ejemplo de Jesús. No mirando lo que está haciendo el vecino y perenseo, sutano y que aquel baila, y que aquel brinca, y que aquel hace. Entonces inconscientemente queremos aplicar nuestras vidas personales a los demás. Eso no funciona así. Y si Cristo estuviera en este tiempo, a Cristo no lo hubieran hecho miembro de muchos millones de iglesias en el mundo entero. No lo hubieran hecho miembro. Con lo que enseñaba Jesús, la libertad que Cristo quería traer al corazón de los seres humanos. Y la esclavitud que habla Mateo 23. Lee el capítulo 23 de Mateo, léalo. Para que usted vea lo que hacía la jerarquía sacerdotal del tiempo de Jesús. Esclavizaban a la gente, abusaban de la gente, usando la religión, usando la ley, usando los dogmas, usando la costumbre, las tradiciones, la liturgia, la ceremonia. Porque el que no cumplía nada de esto no iba a entrar al cielo. No le daban audiencia para entrar a la sinagoga. Y eso ocurre en muchos lugares hoy en día. Estaba oyendo un documentario muy triste que muchas iglesias iglesia mega, de esa iglesia de 15, 20 mil, 30 mil miembros, están cerrando sus puertas y están vendiendo esas grandes edificios, en que la gente está dejando de ir a esos lugares. Estoy oyendo las noticias. Entonces, ¿qué está sucediendo? Ve. Porque si Mateo 28, 19, Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué hace un pastor con 20,000 miembros, 10,000 miembros sentados toda la semana en la iglesia? Entonces, si la estadística religiosa dice que un pastor, después de 100 miembros, ya no puede alcanzar ya ese grupo. Es demasiado. 100 miembros. Bien. Y yo comencé con 15 personas, 44 años atrás. Y la iglesia fue creciendo, y mientras fue creciendo, llegó un momento donde yo tenía 4 copastores. No lo podía pagar, les dábamos una ofrenda porque no teníamos la finanza. 4 copastores para que cada uno me ayudara cada semana a estar en el púlpito para ministrar conmigo.
después cuando venían muertes, cementerios, yo los comisionaba para que me ayudaran a ir a esos lugares. Y yo seguí preparando la palabra de Dios los domingos para ministrar a esa congregación. 4 copastores tenía. Y cuando dejé los copastores, entonces establecí un comité de púlpito, que también establecí 4 personas que se turneaban para estar ahí. Ve. Porque yo sabía que yo no podía alcanzar esa congregación de 300 miembros. Y todos los miles de personas que pasaron en 44 años a ese templo, que hoy en día algunos son pastores, otros son evangelistas y maestros, y están en sus lugares. Gloria a Dios. Entonces yo me siento satisfecho y feliz de lo que yo pude lograr en 44 años. Más todos los estudios que hice en esos 44 años, más 39 años de esos 44 en Radiovisión Cristiana, alcanzando millones de gente alrededor del mundo con mi programa los lunes. Y la gente que me llamaban para consultar y para recibir ayuda. Bien. O sea que Pablo estaba seguro que el Evangelio era una gloria para él y que él no se iba a avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios. Y establece el por qué es poder de Dios. El poder de Dios porque en ese poder se salvan las personas. Y las personas que se salvan son todos aquellos que creen. Y después establece las 2 culturas mayores de aquel entonces, que eran los judíos y los griegos. Al judío primeramente y al griego, porque la salvación, como Jesús se lo dijo a la samaritana en Juan 4, la salvación viene de los judíos. La primera iglesia fue judía. Los primeros que nos ministraron a nosotros fueron judíos. ¿Ve? Y Dios cumplió su palabra. Aunque toda la nación no cumplió con el llamado a ellos ministrar al mundo entero, pero hubo un remanente, como siempre Dios hace. Cuando los demás no quieren, Dios busca un remanente que va a decir, sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Fantástico. Así que esa presión de no avergonzarnos del Evangelio, cuando Pablo la presentó en el contexto histórico, era una expresión de muerte. Y precisamente le causó la muerte. Porque la última epístola de Pablo después de esta fueron 1 y 2 de Timoteo. Y después él fue decapitado por Nerón en el año 66 después de Cristo. Y en ese mismo año también crucificaron a Pedro con la cabeza para abajo, porque él no quiso morir como... Dijo que no era digno de morir como su Señor murió, con la cabeza arriba. Es bien interesante esa situación. Todo por predicar el Evangelio y establecer que Cristo era su Dios y que Cristo era su Señor. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día con las personas que están en la televisión, en todos los lugares? ¿Qué se está enseñando? ¿Qué se está predicando? Y si lo que se está predicando está produciendo salvación a las personas que creen. Porque aún mismo en Romanos 10, 9 y 10 dice que el que confesare con su boca que Cristo es el Señor y creyera en su corazón será salvo. Y el verso 13 dice que invocar el nombre del Señor será salvo. Y así que nosotros invocamos el nombre del Señor cuando el Evangelio, con el poder de Dios, viene y produce la salvación en nosotros. Y por eso es que nosotros tenemos que ver el fruto de aquello que estamos predicando el Evangelio. Tienes que probarme a mí, como dice primera de Juan capítulo 4, probar los espíritus a ver si son de Dios. Porque el espíritu del anticristo, Juan habló 2000 años atrás que el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo, 2000 años atrás. Habló eso cuando estaba desterrado en la isla de Pamo en el año 95
después de Cristo, cuando Diocleciano lo llevó preso a la isla de Patmos, que estaba a 37 kilómetros de Mileto, de la tierra. Y ahí fue que Juan recibió la revelación del Apocalipsis. Entonces, si tú no te avergüenzas del Evangelio, hoy en día quizás no te va a costar tu vida, porque hoy en día es legal ser cristiano aquí en Estados Unidos de América y casi en el mundo occidental es legal ser cristiano. Ya el mundo oriental, como en Arabia, en Irak, en la China, Norte Corea. En Norte Corea apareció el otro día un niño que tenía una Biblia y lo iban a ejecutar. Un niño que tenía una Biblia, lo mandaron a matar. Un niño. En Norte Corea, donde está Kim Jong-un. Y lo interesante es que cuando usted lee la historia de Norte Corea, el abuelo de Kim Jong-un, el papá de Kim Jong-un, eran presbiterianos. A ellos se le había administrado el Evangelio y mire dónde cayó este país. Es un totalitarismo total que las mujeres no pueden tener ni una bicicleta, no pueden estudiar, tienen que peinarse de una forma, tienen que vestir de una forma, no pueden andar en la calle, tienen que obedecerle a los esposos. Es bien interesante la cultura del norte de Corea. Y al lado está sur de Corea, con el pastor Paul Yonggi-cho, con 1 millón de creyentes, que está al frente de donde está el armamento del norte de Corea, y esa iglesia ahora 24/7, para que Dios tenga misericordia y que Kim Jong-un no tire una bomba atómica al sur de Corea. Y Dios ha levantado esa iglesia, intercediendo día y noche. Bien interesante las situaciones que Dios hace en los países del mundo. Pero que muchos nos hemos alejado de lo que yo le hablé de 1517, Martín Lutero, 1900, Karl Barth, 1920 en adelante, Adolfo Hitler. Pero lo que queremos decirles es que el mundo siempre ha tenido hombres y mujeres que han expuesto su vida para defender el Evangelio y no comprometer el Evangelio, y que hay que dar su vida por el Evangelio hoy en día. Y yo sé que no hay persecución contra la iglesia hoy en día aquí en los Estados Unidos, aunque posiblemente en algunos lugares indirectamente. En muchos países de Latinoamérica hay persecución contra la iglesia carismática, por ejemplo. Que para la iglesia mayor, la iglesia pentecostal es un culto. Es una secta, no es una denominación, o no es como una cosa normal. Es como una aberración para estas iglesias famosas y poderosas, históricas, para que ustedes lo sepan. Ven. Ellos me aceptarían a mí por los estudios que yo tengo, el conocimiento que yo tengo, y ellos me han invitado a sus congregaciones históricas, porque ellos saben que yo voy a hacer justicia con lo que es el Evangelio de Jesucristo. No voy a estar hablando de lo que yo creo, lo que yo opino, lo que yo siento, lo que yo soñé, lo que yo... No, enseñé el Evangelio porque conozco la historia de ellos. Y cuando usted conoce la historia de una iglesia, usted puede relacionar, Dios le puede iluminar para dar una palabra de aliento a esa congregación, si esa congregación es una iglesia histórica y lleva muchos años. ¿Ve? Porque nosotros apenas comenzamos algunos 100 y pico de años atrás. Las iglesias siempre han estado. Y nosotros hemos escrito, lo escrito de ellos nosotros lo hemos usado para aprender. De antes nosotros, la iglesia carismática, usaba mucho el escrito de la iglesia bautista del sur. Escrito con su sana doctrina. Y cuando hablamos de sana doctrina, es una doctrina que sana a los pecadores, que sana a la gente. No que le pone una camisa de
de fuerza a las personas, que para mucha gente esa doctrina es una camisa de fuerza, que no se puede leer, esto es es una cosa increíble. ¿Cómo usted puede vivir con una camisa de fuerza en el mundo? Eso es imposible, va en este tiempo. Bien. Es como estos niños musulmanes que van a las escuelas americanas con su pañuelo hasta la cabeza, solamente se ven los ojitos, una falda hasta allá abajo. ¿Tú sabes lo que sufren esos muchachos con la cultura americana? Bien. Y que tienen que mantener su fe en Alá, en Mahoma, y que aquí y allá, y defenderla sin necesidad, no se contextualizan en la realidad de la situación donde viven las personas para que no sufran tanto. Pero para ellos el uniforme es tan importante como su fe. Ve. Cristo le dijo a la mujer samaritana, usted adora en este pozo de Jacob, ya eso se acabó. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, en todos los lugares. Ve. Que había una forma de vestir para el tiempo de Cristo, sí, todo el mundo usaba batola, no había pantalones de mujeres ni de hombres, lo que había era una batola, todo el mundo tenía su batola y chancleta. Los romanos tenían su miniskirt, ellos tenían su falda hasta las rodillas. Es muy diferente, como países hasta el día de hoy que todavía los hombres usan falda en Scotland y otros lugares. Bien. Entonces, ¿cómo apreciar la cultura de los pueblos? ¿Cómo sentirse bien si uno va a los lugares y ve algo diferente a lo que yo no practico y que yo no tengo que criticarlo? Sino hablarle del amor de Jesús, hablarle del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, y cuando ellos creen, son salvos. ¿Cómo no hablar de eso? Por esto yo escribí este libro, Hacia una teología de acción y reflexión pentecostal. Si quiere conocer la teología pentecostal de lo sobrenatural, lea este libro. Porque en este libro yo recto a toda la iglesia histórica que hay hoy en día. Los recto, hago un recto de saber que todo lo que Cristo enseñó fue sobrenatural, que la vida de Jesús fue sobrenatural, que todos los milagros fueron sobrenaturales, que la salvación de Jesús fue sobrenatural, que la crucifixión fue sobrenatural, que la resurrección fue sobrenatural, que Él fue levitado y levantado en el monte de los olivos al cielo, eso fue sobrenatural. Entonces, la teología pentecostal que tiene que ver con la obra y el poder del Espíritu Santo no es pentecostal de la iglesia pentecostal, es de la iglesia de Jesucristo a nivel universal. Y eso es lo que yo presento en este libro. Y hago mi estudio para que podamos crecer y conocer. Si lo quiere, usted llama al 646-755-1290. 646. 15 datos que te volarán la cabeza sobre Camboya. Aquí está. 755-1290. Usted lo pide. Este es hardcover. Vale $2-3. Y hay softcover, forro suave. Usted lo puede pedir, yo se lo mando por correo. Y si anda por aquí, lo puede venir a buscar a mi casa y comprarlo y llevárselo. O si no, me escribe a nicanor55@gmail.com. Nicanor, ese es mi correo electrónico. Nicanor55@gmail.com. Me dice, doctor, envíeme el menú de todos los libros que usted tiene y toda la conferencia para yo un día pasar por su casa, si estoy en el área, y comprarle esos materiales, como han venido pastores y personas que han venido y ya tienen el menú y toman los números de la conferencia en CD de 80 minutos y los 11 libros que están escritos y vienen y lo compran y se lo llevan. Así que este libro, tengo miles de libros en mi casa en caja de este. Queremos que usted tenga uno de estos para que conozca más la teología pentecostal.
Que los pentecostales brincamos, saltamos, hablamos lengua y no estamos escribiendo para las próximas generaciones, porque creemos que Cristo viene mañana. Entonces, si Cristo viene, no viene en 100 años, 200 años, ¿cuál es el legado que esta generación le está dejando a nuestra juventud? Esa es mi misión como ministro del Señor. 646-755-1290. Nos veremos en 2 días más y seguiremos tocando base con toda esa enseñanza para que usted pueda crecer. Aquí tenemos la página que usted puede, aquí está el QR code, que usted tiene una foto aquí y usted va a ver toda la información de nuestro ministerio, de Good Samaritan Center Monastery Church. Aquí está el teléfono del canal de YouTube, porque usted puede buscar la información en el canal de YouTube. Si usted quiere mandar la ofrenda o algo, usted puede usar ese código y mandarlo ahí al Good Samaritan Center Monastery Church. Ellos hay un sale y entonces seguimos celebrando. Bendiciones.